amigos de Factor Capital Humano, les saluda Alma Lagunas para invitarlos a una entrevista. Vamos a estar hablando sobre la rotación en las empresas y las consecuencias que atrae este tipo de rotación del personal. No se lo pierdan, tendremos a una experta, Josefina Rodríguez, acompañándonos para hablar del tema rotación en las empresas. Factor Capital Humano los invita. Amigos de Factor Capital Humano, bienvenidos a una entrevista más. Vamos a estar hablando sobre el tema de la rotación en las empresas y las consecuencias que trae esta variable en las compañías. Tenemos una invitada especial, ella es Josefina Rodríguez, ella es gerente de recursos humanos para la empresa Heide, cuenta con más de 15 años de experiencia en temas de capital humano, entonces seguramente Josefina nos va a aclarar mucho cómo la rotación ha impactado y más en este nuevo normal. Josefina, muchas gracias por estar en la audiencia de Factor Capital Humano, gracias por aceptar la invitación. Alma, muchísimas gracias por la invitación, al igual, pues muchos saludos a toda tu audiencia y pues ya estamos iniciando el año, de verdad mucho éxito, muchísima salud en esta nueva situación y en esta nueva modalidad en la cual nos encontramos también en la empresa y en nuestras casas, en nuestra vida diaria y pues lo mejor para este año, para todos. Muchas gracias, Josefina, y tú sabes que este tema de rotación no es nada sencillo, incluso en esta época ya casi tenemos un año en esta situación de confinamiento, de pandemia, de crisis económica y yo creo que viene muy acorde el tema que nos platiques un poco de tu experiencia, lo que sabes, las causas de la rotación y creo que las causas típicas que veíamos ahora seguramente tienen una variable nueva que se llama crisis económica, crisis de mercado, de consumo. ¿Cuáles son las causas que afectan a la rotación y por qué se viene la rotación en las compañías? Mira, Alma, ahorita me gustaría iniciar platicándote sobre la rotación que se ha dado, si hay rotaciones internas por parte de las empresas o externas por algunos factores, pero ahorita fue una rotación que no estaba prevista por nadie, ¿no? Una rotación donde nos cambia en todo el mundo, que es muy forzosa, que es por lo de la pandemia. Ya casi a los inicios de enero no estaba tan alta la parte de la rotación, cuando empiezan a tomar algunas causas ya más grandes, el gobierno, es cuando se da la rotación. ¿Qué es lo que pasa y dónde afecta más el sector, ¿no? Por mi experiencia, los sectores más afectados y que hubo muchísimo mayor rotación fue la parte de toda la venta de promotoría, por ejemplo, la parte operativa, toda la parte baja, toda la parte operativa fue la más lastimada, ¿no? Fue la más... Y que además es el mayor número de puestos colocados, obviamente en las empresas, y los más prudentes para que salgan a la informalidad, por lo que dices, este tipo de puestos operativos, servicios, la pirámide, que son la base de las compañías, ¿no? ¿Es normal? Siempre en general se da un efecto piramidal donde la base piramidal es la que más rota. Es normal, la parte operativa siempre está rotando. ¿Por qué? Porque como son sueldos más estandarizados por el país, se da muchísimo más si me pagan más 200 pesos en uno, nos vamos, ¿no? Por eso tiene mucho más rotación esos puestos. Pero en esta pandemia fueron los más afectados. ¿Por qué? Porque ahí sí fue ya no puedo encontrar trabajo en otro lugar. ¿Por qué? Porque nos cerraron las plazas en la promotoría, ¿no? Nos cerraron las plazas donde había un vendedor, donde había un montacarguistas, donde había un promotor, ¿no? Entonces, esos sectores fueron los más vulnerables. Ahora sí que la parte de los changarritos también donde nos cerraron y donde ya no hubo donde trabajar. Esa es una rotación forzosa. Actualmente, pues, el gobierno sí nos está poniendo a las empresas varios parámetros con las nuevas reformas contratados hoy en día los colaboradores, ¿no?
pero ni siquiera en la Ley Federal de Trabajo había un artículo donde nos estipulaba como empresa cómo teníamos que actuar sobre una pandemia como la que pasamos, ¿no? Ni en un contrato laboral teníamos cómo actuar o cómo... Esto nos llevó a muchísimos, y me imagino a varias empresas, a tener conflictos laborales y pues grandes pérdidas, ¿no? Porque esto es un ganar-ganar. Las empresas pues no tenían la parte de liquidez, ¿no? Para liquidar, porque muchos viven al día, ¿no? Pero ¿qué pasaba? Pues ya tenías que liquidar a una persona y pues esto te genera también unos gastos impresionantes. No, totalmente. Y ahora que además lo pones en perspectiva, todos estos sitios cerrados donde la gente no podíamos ir a consumir o comprar productos y servicios, la gente fue despedida y es la que dices, es una rotación forzada. Ahora, cuando tú hablas de los tipos de rotación o por qué se da la rotación, las causas, hablas de la crisis económica que nos queda muy claro, la crisis económica más fuerte que hemos vivido las generaciones, pero también se da por sustitución de mano de obra por tecnología. También en este tiempo, este tipo de rotación se vio sustituida por temas de e-commerce y mano de obra por tecnología. Yo creo que ahí esa parte del e-commerce, muchas empresas subsistieron porque ya lo venían manejando, ¿no? Y muchos de las personas que tenían el conocimiento y que no estaban bien empleadas, pues fueron las que crecieron, ¿no? Como muchos sectores en la economía. Pero, ¿qué es lo que pasa con las personas o con los sectores que no tenían el conocimiento de la venta por Internet? Fue cuando se fueron, ¿no? Creo que sí, hoy en día las personas, algunos puestos han sido sustituidos por la tecnología y esto sí genera una rotación. Pero la rotación hoy en día en las empresas también se realiza desde un reclutamiento bien hecho. Si no lo hacemos de esa manera, un reclutamiento, una prospección de un candidato, realmente desde ahí te está generando un costo, una pérdida a la empresa. Totalmente razonable. Y como para ir concluyendo este primer segmento, lo que nos hablas, Josefina, es, a ver, la rotación voluntaria o la rotación forzada, las consecuencias crisis económicas, la parte de sustitución de mano de obra por tecnología y también, muy importante, como tú lo dices, que lo perdemos de vista, son malos procesos de reclutamiento para la gente. Y sobre esto quisiera que nos hablaras en el siguiente segmento, porque también a veces culpables recursos humanos de que no me reclutas a la gente que yo necesito, pero también hay un líder adentro que la gente se cansa y se va. Entonces, pues de esto nos gustaría que nos hablaras en el siguiente segmento. Gracias, amigos de Factor Capital Humano, por seguir con nosotros. Tenemos a Josefina Rodríguez, gerente de recursos humanos para la empresa Heyde, y nos está hablando sobre las causas y el impacto de la rotación en las compañías. Josefina, nos hablabas en el segmento pasado por qué se da la rotación y cómo se aceleró en este nuevo normal. Pero justo en el segmento anterior hablábamos de la consecuencia de por qué la gente se va, pero que también hay una consecuencia interna y nos decías mal reclutamiento de candidatos y también internamente cuando el empleado viene, el jefe, los compañeros, el clima. ¿Cómo repercute eso con la historia de la estancia de la gente? Y además muy importante que también nos digas eso cuánto nos cuesta a las compañías hacerlo mal desde el inicio, porque lo que mal empieza, mal acaba, ¿no? Claro, así es, Alma, como tú lo mencionas, es bien importante y varias empresas pierden, y te lo digo por experiencia, algunos de mis clientes que los hemos coachado, es repetir y repetir la importancia de saber bien qué es lo que vamos a reclutar. Es muy importante desde la empresa que tengan un perfil bien establecido, qué necesitamos, qué queremos y cuáles son sus actividades. El que tengamos bien establecido cuáles son sus actividades, sus objetivos, horarios y su forma de trabajar, eso nos va a ayudar muchísimo a disminuir la parte de la rotación. Más sin embargo,
a encontrar, perdón, al candidato idóneo, o sea, el que hace match con ese perfil de puesto. O sea, paso 1, el área de reclutamiento solo podría reclutar si es que tiene un perfil adecuado con habilidades, tipo de actividades y responsabilidades que va a tener. Exactamente. Una vez que reclutamos, es importante bien la postulación, las redes idóneas, dónde vamos a postular, ¿no? ¿Dónde va a poner el reclutador? El área de atracción de talento también es muy importante cómo les explica el perfil, cómo les explica la vacante. Y yo creo que una parte también fundamental es que el reclutador conozca con quién va a trabajar, su jefe directo, cómo es. Es muy exigente, es una persona noble, es una persona que le gusta el dinamismo. ¿Por qué? Porque esa empatía también hay que tener habilidades con el colaborador. Eso también nos va a hacer un reclutamiento mucho más certero. Josefina, perdón, y que es muy importante porque cuando hablas de un área de reclutamiento interno, sí tiene ese conocimiento de la cultura que tiene el supervisor A y que le va a reportar al candidato. Y tú, interna como reclutadora, lo podrás saber. Pero ¿qué pasa cuando es una empresa externa la que yo contrato para reclutar y no tiene un conocimiento del jefe? También tienen que llenar un checklist de las características y tipo de cultura o liderazgo que tiene ese líder. Así es, completamente, de hecho, ese es el deber ser, ¿no? Ese es el deber del servicio de cuando uno paga por un servicio de atracción de talento, ese debería ser el servicio complementario, ¿no? Nosotros lo llegamos a hacer y es ir a conocer las instalaciones, cuáles son las vías de acceso para saber el transporte, si tiene coche, si no tiene coche, si es en estado, en cuánto está el transporte, el costo. Todas esas partes nosotros las tenemos que conocer como reclutadores, para que en el momento que nosotros atraemos al talento, vemos que tenga esas características y realmente sea funcional para la empresa, ¿no? Para el sector del cual va dirigido. Otra cosa fundamental y debe de ser es el onboarding. Hoy en día muchas empresas, el que les demos el sentido de pertenencia al colaborador es sumamente importante. Muchas veces llegan a la empresa y no tienen ni las herramientas, no tienen nada. Y cuando realmente llegas, te ponen tu bienvenido, ¿no? Que estábamos esperando, tu computadora, tu lapicero, empiezas a sentir ese sentido de pertenencia. ¿Cuántas semanas, o días, Josefina, las empresas o el jefe le debe dedicar a este onboarding? Queremos, obviamente, los jefes que luego entre alguien porque lo necesito y que entre a la operación, pero ¿qué etapa tú crees que debamos establecer para que los líderes se tomen esos días o ese tiempo? No hay como tal, nosotros hacemos un onboarding de 15 días, pero no es como tenerlo al lado, simplemente estar monitoreando esa parte. Pero también entra la parte de capacitación o de inducción que viene, ¿no? ¿Por qué? Porque si capacitamos, es bien importante también los objetivos, que el colaborador conozca objetivos de la empresa y de su área, su misión, su visión, ¿no? De ahí, los valores, es bien importante porque ya empieza a ser parte de, pero como es bien, después llegan a la empresa y no saben nada, ¿no? O el jefe así de, ya me metieron a otra persona, y de ahí empieza el freeze para decir, no me gusta esta empresa, ¿no? El clima laboral es otro de los factores, ¿no? Si me saludó mi compañero, si hay una tacita para el café, toda esa parte es bien importante que una empresa lo tenga presente, ¿no? ¿Dónde va a comer el colaborador? Que sea un ambiente, pues, hasta de ventilación, ¿no? Si hay una parte del desarrollo organizacional, por ahí también nos ponen la reforma 35, la norma 35, que también hay que estar más al pendiente del colaborador, ¿no? Como empresas tenemos la obligación de capacitarlos. Entonces, cuando no se da toda esa fórmula, es cuando ya toman la decisión de irse. Ya hay mucha gente
que se contrata, hicimos el proceso de contratación, les leímos el reglamento, les dijimos y todo, pero bastó una mala cara o una mala conducta para que se vayan. Totalmente, y que además ahí el tiempo, que eso justo quiero que nos hables en el siguiente segmento de los costos en los que ya incurrimos por reclutar, dar bienvenida, una credencial, todo, y que además juega un tiempo muy importante, porque creo que la última variable también, Josefina, que tú hacías hincapié, es los líderes queremos gente y que me lo contrates ya. Y también la sensibilización sobre, a ver, el reclutamiento tiene que llevar su tiempo para reclutar y, como tú dices, para la inducción, ¿no? Ok, Josefina, pues seguimos hablando sobre este tema. Muy importante que nos hables en el siguiente segmento de las consecuencias en cuanto a impacto monetario. Así que no se vayan, amigos de Factor Capital Humano. Josefina nos sigue hablando de la rotación en las compañías y las consecuencias. Amigos de Factor Capital Humano, seguimos hablando de la rotación y las consecuencias que tiene en la compañía. Josefina, gracias por seguir acompañándonos. Ya nos hablabas un poco de estas variables para que la rotación pueda disminuirse desde el paso 1, reclutamiento, inducción, liderazgo, onboarding. Y justo lo que nos decías en el siguiente segmento, ¿qué consecuencias va a haber de una rotación voluntaria, sobre todo forzada con la gente en cuanto al ROI, que es difícil medirnos en capital humano, el retorno de la inversión, pero una variable muy importante, además de la productividad, es justo el porcentaje de rotación o retención del talento. Y que esto nos interesa a los ejecutivos de recursos humanos. ¿Cómo disminuyo esa rotación? Porque tiene un impacto en mi bolsillo. ¿Cómo lo mido? Y estas consecuencias monetarias para que yo me vuelva estratégico en el negocio como capital humano. Claro. Alma, pues mira, yo creo que el mayor impacto es lo económico, ¿no? Todas las empresas nos basamos sobre la remuneración. El tiempo hora hombre genera, el sueldo es algo bien pues remunerado para todos, ¿no? Y todos quieren un buen salario, aunque a veces el salario también no importa, ¿eh? Si no se sienten cómodos, aunque les pagues mucho, ellos se retiran. Pero hay un porcentaje que se maneja que es un mes de salario lo que uno invierte en el colaborador que contrata. Como bien lo mencionas, desde una credencial, una capacitación, una computadora, todo el proceso que se lleva a la contratación, el alta ante el Seguro Social, todo conlleva, y más bueno, después si traen crédito Infonavit, pues también desde que se les da de alta en el Seguro Social, pues ya de ahí corre en el registro patronal. Pero todo eso conlleva y ya ahí ya hay un impacto económico. Y también hay otro impacto que es el que no se hace bien todo el proceso, ¿no? De llevar a cabo bien el trabajo. ¿Por qué? Porque podemos estar cambie de personal y no hay para llevar bien todos los procesos que tenemos que tener en la empresa, ¿no? Ahora, Josefina, y bitácoras, es decir, reclutamiento tiene que tener una bitácora de la rotación y las causas raíz de por qué se va la gente, y hacer algo con los líderes donde la preocupación que más vas a tener, supongo, es la rotación voluntaria, y que los líderes deberían tener ese indicador porque deberían tener una meta de menos rotación en áreas donde rota mucho y tiene que ver con la voluntariedad de salir de la empresa y por un tema de encuesta de salida, ¿o cómo lo hacemos? Claro, sí se tiene que tener un índice de rotación, pero se tiene que analizar, como te comentaba desde un inicio, hacer un estudio de mercado. ¿Qué es lo que está pasando en esa posición? ¿No? Si el líder realmente no se está comunicando, no lo está dirigiendo bien al colaborador, o hay una fricción, o realmente no se tiene el objetivo muy claro del área. Muchas veces, ¿qué pasa? Contratan a las personas y les dicen, tú vas a vender, nada más,
pero ya después las ponen a cargar, a etiquetar. Entonces, no hay una buena línea de comunicación y eso ya... ¿Y cómo lo haces eso, ese estudio de mercado interno del que hablas? Hago una encuesta de salida para ver si fue que no pagaba bien el sueldo, que le ofrecieron más, que era un maltrato de líder, que no era actividad clara. ¿Cómo hace internamente el área de recursos humanos para obtener estas variables? Claro, sí se hace una encuesta de salida, se debe de hacer la encuesta de salida donde se pregunte qué fue lo que no le agradó al colaborador dentro de la empresa. Si fue el ambiente laboral, parte del liderazgo, sus actividades, su salario. Y se tiene que tener un indicador. Y al final también, como comentaste al inicio, puede ser que sea interno todo o externo. También se puede platicar con el clima laboral, qué es lo que realmente está pasando en la empresa y qué está generando todo esto, porque al fin y al cabo afecta en la productividad, ¿no? Y hasta en el clima laboral, el por qué él sí o por qué le dan más sueldo a él, y ahí hay un choque, ¿no? Hay un choque totalmente. Ok, ¿crees que el bono de desempeño de cada uno de los líderes debería tener una variable llamada rotación voluntaria en el área y que también sean medidos y recompensados con este tipo de bonos que da la empresa y que se meta esta variable? Yo creo que dependiendo de cómo se encuentra la empresa, sí sería recomendable poner los bonos, pero también la parte de los líderes creo que es muy importante, ¿no? Se menciona el concepto o ya se cambió el concepto de un jefe a un líder, ¿no? Y muchísimas habilidades que conlleva cada uno, más sin embargo creo que todavía en algunas empresas sí se maneja mucho el concepto de jefe de debes de, ¿no? Lo debes de hacer. Hoy en día sí creo que sería muy bueno impulsar la parte del desarrollo organizacional dentro de las empresas y esto nos va a ayudar muchísimo a que no tengamos estas pérdidas monetarias en la parte de rotación, ¿no? Aquí hay una rotación sana, ¿sabes, Alma? Donde ya estuviste 15 años en la empresa, donde ya cumpliste todos tus objetivos y ya no tienes para dónde ir, ¿no? Entonces, la misma empresa pues te ayuda para que te dirijas hacia otro camino o veamos otras competencias que tenemos como colaboradores, ¿no? Claro, como tú dices, si hay una variable importante de crecimiento para la gente, de innovación, de actualización, y que tampoco toda la rotación va a ser mala, porque efectivamente por el ciclo que yo ya cumplí, podría hasta ser adecuado para las compañías cierto tipo de renovación, ¿no? Así es. Donde creo que el sector más fuerte donde tenemos rotación, como lo comentábamos, es en la parte operativa, ¿no? Muchas veces damos un servicio, voy a poner un ejemplo de TI, mandamos a las personas y ya no nos fue una persona, entonces tenemos que tener un back y eso nos está generando más costo. Creo que las empresas hoy en día, reitero, tenemos que poner mucho más atención en la parte de las compensaciones. Hay compensaciones que no tienen ningún costo para las empresas, pero el colaborador se siente muy satisfecho con tan solo un reconocimiento. Como el salario emocional, el salario emocional que le llamamos. Ok, exacto. Tienes toda la razón. También hay muchas personas que dicen, no, pues yo quiero ser recompensado económicamente, ¿no? Lo podemos hacer de diferente manera también. Como benchmark, justamente como tú dices, para que la gente se sienta bien pagada, bien tratada, bien liderada en el puesto con las competencias adecuadas. Desafortunadamente, Josefina, se nos acaba el tiempo. Creo que ahorita obviamente en la pantalla vamos a poner redes sociales, contacto de Josefina, porque obviamente el tema da para más y que nos puedas orientar sobre justo cómo implementar un plan de acción para que la rotación disminuya. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación y hayas compartido conocimientos sobre la rotación. Al contrario, Alma, muchísimas gracias. Muchas gracias a todo tu auditorio y pues tengan un excelente día. Muchas gracias, amigos de Factor Capital Humano. Alma Lagunas los saluda y agradece por estar con nosotros acompañándonos.